cumplimos algunas verdades que el Señor ha preparado para ustedes en el día de hoy. Y aunque estemos pasando por un tiempo difícil, por un tiempo de dificultad, la palabra dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, que debajo del cielo todo tiene su tiempo y su hora. Es decir, lo que tú estás viviendo ya en el cielo tiene una fecha de vencimiento. Lo que tú estás padeciendo, lo que no te gusta, las heridas ya tienen una hora y un día que van a terminar. Aleluya. Y terminó con la vida de Ana. En la vida de Ana terminó esta vergüenza. Vamos a leer en la palabra, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 7. Leemos las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1 dice que había un hombre de Ramataim, de Sofín, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Tuhú, hijo de Suf, el Efrateo. Elcana tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no lo tenía. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los dos hijos de Elí y Ofni y Fines eran sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a sus dos hijos e hijas, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Su rival, Penina, la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Versículo 7. Entonces, no le había dado hijo. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Aleluya. Dígale a su hermano, Dios no te dejará en vergüenza. Vamos, pero tópele, dígale, Dios no te dejará en vergüenza. Haga una declaración sobre su hermano y póngase en su lugar y dígale, Dios no te va a dejar en vergüenza. Y Dios no va a dejar en vergüenza a los hijos de Él. Porque como hijos tenemos que imitar y tenemos que aplicar las buenas costumbres que vemos en la palabra. Y el Señor ha preparado para ustedes algunos puntos muy importantes que yo quisiera compartir rápidamente con ustedes. Porque a veces la vergüenza nosotros estamos tratando de resolverla con nuestras propias fuerzas. A veces la vergüenza estamos tratando de resolverla con nuestros propios recursos. A veces la vergüenza la estamos tratando de resolver con nuestro conocimiento. Y cuando vemos que nada pasa, que nada acontece, entonces comenzamos a frustrarnos. Comenzamos a preguntarle al Señor que si en verdad Él va a cumplir su palabra sobre nosotros. Y eso llega a un problema espiritual muchas veces cuando no escuchamos la voz de Dios. ¿Cuál es el problema espiritual? Que a veces dejamos de asistir a la iglesia porque Dios no me habla. Dejamos de servir en la iglesia porque Dios no me habla. Dejamos de creerle al Señor porque Dios no me habla. Dejamos de tener fe en el Señor porque Dios no me habla. Y esto termina con un problema espiritual sobre nuestra vida. Por lo que yo quiero regalarle algunas verdades que son importantes que nosotros pongamos en práctica a la hora de que la vergüenza nos esté visitando. Y lo primero que yo quiero decirte es que cuando nosotros estamos pasando una vergüenza,
cuando nosotros estamos viviendo algún proceso, cuando nosotros tenemos alguna dificultad, es importante poder escuchar la voz de la vergüenza. Es importante poder identificar de dónde viene el ataque. Es importante saber qué tú careces, qué te falta, qué tú le has puesto delante del Señor, para que no venga nadie, para que no venga proceso, para que no venga circunstancia a decirte por lo que tú estás orando, por lo que tú estás creyendo, por lo que se te ha dado una palabra. Muchas veces la vergüenza viene hacia nosotros de voces equivocadas. Y lo peor es que a veces esas voces equivocadas nosotros las escuchamos. No todo el que se acerca a nuestra vida en un momento de proceso y en un momento de aflicción se acerca con la intención de preguntar y presentar un bienestar sobre nuestra vida. Muchas veces las personas se acercan con la intención de ayudar. Otros se acercan con la intención de conocer y hablan lo que no saben, pero de una manera sutil, de una manera sin mala intención. Y otros a veces comienzan a preguntar, comienzan a llamarte, comienzan a decirte cómo tú estás, pero es para que tú les reveles cuáles son tus próximos pasos. Es para que tú comiences a decirle lo que el Señor te ha entregado en secreto. Es para comenzar a que tú le tires las piedrecitas, y cuando tú cuelgas la llamada ya la piedrecita está en el monte. Aleluya. Y eso le pasó a Ana. Ana, en un mismo proceso, estuvo escuchando 3 voces diferentes. Dice que Ana, en un momento dado, cuando se cansó de que Penina la tuviera amargando fruto de la esterilidad de Ana, dice que se fue delante de la presencia del Señor. Y cuando Ana estaba triste, dice que el Cana le dijo: ¿por qué está triste? ¿Por qué no come? Y él le dijo: ¿acaso yo no soy más que tus hijos? Es decir, el Cana se acercó a Ana con la intención de ayudarle en su momento. El Cana pudo percibir que no había algo bien en la vida de Ana. Y así pasa con la vida de nosotros, que muchas veces se acercan personas y te dicen: ¿sabe qué, pastor? Tengo unos días que no sé de usted. ¿Está todo bien? Y tú le dices por fe, tú le dices: sí, está todo bien. Pero hay otra gente que te pregunta y te dice: pastor, yo siento orar por usted, yo estoy orando por usted y su familia. Y de la nada tú dices: ¿será que la palabra de Dios viajó hacia su habitación? ¿Viajó hacia su mente? Porque ella no sabe lo grande que significa esa palabra, ese momento para mí. Pastor, yo estoy orando por usted. Hay gente que pueden percibir que tú estás en un tiempo de vergüenza. Hay gente que pueden interpretar que tú estás pasando por una aflicción. Aleluya. Pero hay otras personas que se acercan a nuestra vida y a veces desconocen lo que nos está pasando. Y es nuestra responsabilidad poder hablarle desde la palabra, poder decirle: mira, yo estoy pasando un momento difícil, pero yo sé que Dios no me va a dejar solo. Yo estoy pasando un tiempo de amargura, yo estoy pasando un tiempo de escasez, yo estoy pasando un tiempo de vergüenza, pero el Dios que yo le sirvo es un Dios que respalda. Y ese fue Elí. Dice que cuando Ana estaba orando y Ana se había levantado, dice que Elí le dijo a Ana: ¿hasta cuándo va a estar borracha? Y Ana se paró y le dijo: no, Señor, no soy una mujer indigna, estoy amargada porque no he podido tener hijo. No me tenga por indigna. Y dice que Elí le dio una palabra a Ana fruto de eso. La juzgó, pero fue de una manera inconsciente. Luego corrigió eso. Pero hay Penina que hablan. Tú tienes que identificar la voz de los Penina. Tú tienes que saber cuando una gente se está acercando a tu vida con la intención de decirte: todo está bien. O cuando una gente se acerca y te dice: todo está bien, esperando tu caída, tratando de levantar tu vergüenza. Que tú le cuentes aquello por lo que Dios nos ha contestado, para ellos comenzar a hablar. Y cuando esos Penina hablan, tú tienes que activar el discernimiento de espíritu para poder saber sobre qué va a poner delante de la presencia de Dios.
Tú tienes que aprender a activar tu discernimiento espiritual para tú decir, me has llamado, viniste a mi casa, me está buscando, pero no es interesado de mí, es interesado en lo que yo estoy viviendo. Quiere ir a llevar, quiere ir a contar, quiere alegrarte, quiere regocijarte por lo que me está pasando. Entonces tú y yo tenemos que aprender a identificar la voz de los Penina. A veces Penina no es una persona, a veces Penina es un proceso, a veces Penina es el desierto, a veces Penina es el trabajo, a veces Penina es el jefe, a veces Penina es el vehículo. Santo, Dios mío, son peninotas. Y a veces esos Penina vienen a hablarle a nuestra vida. Y si nosotros no sabemos que Penina viene para avergonzar, o si nosotros no sabemos lo que estamos viviendo es parte del propósito de Dios, es muy probable que nosotros comencemos y abortemos el propósito de Dios. El proceso que Dios puso en nuestra vida para crecer, a veces nosotros lo abortamos porque creemos que un Penina que nos está hablando. Nosotros decimos, no podemos estar pasando esto. Yo estoy pasando demasiado trabajo, pero es lo que Dios ha dispuesto. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, mientras iba hacia la tierra de Canaán, estaba todo bien, estaban felices, estaban cantando y bailando. E incluso en un momento dado Dios le dice a Moisés, dile al faraón que deje salir a mi pueblo para el desierto, para que me dé danza. Y el pueblo no tenía problema con eso, hasta que el Penina del desierto se manifestó sobre el pueblo de Israel. Comenzaron la escasez de comida, comenzaron las situaciones y el pueblo comenzó a quejarse. Pero el pueblo no se dio cuenta que había un Penina que le estaba hablando, pero había un propósito mayor de parte de Dios su vida. Dios lo quería llevar a la tierra que fluye leche y miel, pero ellos creyeron que era la voz de la vergüenza. Pregúnteme por qué. No, así yo no le voy a contestar. Pregúnteme por qué. Porque cuando ellos les faltaba la comida, decía, nosotros anhelamos volver a Egipto, en donde nos daban legumbres, en donde nos daban carne. No ha sacado el desierto a matarnos. Pero cuando caía maná, ellos no decían eso. Cuando estaba la columna de fuego, no decía eso. Cuando estaba la columna del sol, no decía eso de las nubes. No decían eso. Ellos lo decían cuando estaba el tiempo del proceso. Y ellos no sabían que Dios lo iba a llevar y que Dios lo estaba llevando hacia la tierra prometida. Y dice la palabra en 1 Samuel capítulo 1, dice que su rival Penina la provocaba amargamente. La palabra lo dice, yo no estoy buscando chisme. La palabra dice que la provocaba amargamente. ¿Para qué? Para irritarla. Era intencional. Entonces cuando la voz de los Penina, tú tienes que saber que se están levantando en contra tuya para destruirte, para saber tu propósito, para saber de lo que Dios quiere hacer contigo. Y en ese momento tú te tienes que levantar como hombre y mujer de Dios y poder cumplir lo que dice su palabra. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 dice, ante bien, examinen todo cuidadosamente, retengan lo bueno y absténgase de toda forma del mal. Lo que me está diciendo la palabra es que cuando los Penina vienen a nuestra vida, hay que examinarlo. Aleluya. Hay que saber con las intenciones que están en nuestro alrededor. Porque cuando tú conoces cuáles son sus intenciones reales, tú puedes hablar con libertad. Tú puedes percibir las acusaciones. Tú puedes poder saber cuando hay una interpretación equivocada o cuando buscan gobernar nuestra identidad. La palabra dice en el libro de Juan capítulo 8 versículo 31, dice que entonces Jesús le decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son discípulos. Versículo 32, y conocerán la verdad y la verdad lo hará libre. Lo que te va a ayudar a identificar la voz de Penina es tu identidad delante de Cristo. Dice que tenemos que ser discípulos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Sí, porque los Penina a veces buscan qué proceso tú estás viviendo para venir y alzar su boca.
Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 9, que en un momento Jesús estaba con los discípulos y vieron a un ciego y le dicen los discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Oye, lo atrevidos que son los penignas. A veces te están pasando cosas y te dicen: pastor, hay que ver qué hizo. Vienen a la iglesia, pero uno no sabe en la casa. Y hay que aprender a identificar esa voz. Y viene Jesús y le desmonta esa farándula que tenían con relación a ese concepto. Y Jesús en el versículo 3 le dice, Jesús le respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que la obra de Dios se manifieste en él. Estoy pasando un proceso, pero no es porque he hecho nada. Estoy en el desierto, pero no es porque he hecho nada. Se dañó el aire, pero no fue porque no di mantenimiento. Es que la gloria de Dios se está extendiendo sobre mi vida en este tiempo. Aleluya. Yo me imagino a María y a Marta. Marta, María, Lázaro era su amigo y lo tenían en la casa y le preparaban comida. Mi amiga, y cuando muere Lázaro, imagínate que Jesús dice: no es tiempo que vayamos ahora allá. Y dura todavía 2 días para ir allá. Imagínate la vergüenza de la gente mirando: pero tú tenías el maestro en tu casa y tu hermano se ha muerto. ¿Y cómo es que tu hermano no ha venido, tu amigo no ha venido a resucitar a tu hermano? Imagínense cuando la gente te dice: pero este no es cristiano. Cuando la familia te dice: pero el varón se ha vuelto una guagua de caridad. Todo el mundo tiene que ayudarlo. Cuando antes los verdaderos cristianos con identidad eran los que marcaban el ritmo en los barrios, en las ciudades. Cuando yo recuerdo que cuando yo iba a comprar, tengo que avanzar rápido. Cuando yo iba a comprar y yo entraba a los colmados, a veces como muchacho uno duraba mucho dentro de los colmados. Y si llegaba un cristiano, el colmadero mandaba a bajar la música. Porque había una autoridad sobre ese evangélico, sobre ese cristiano. Los penignas no podían venir a hablarle porque no tenían autoridad sobre él. Y nosotros tenemos hoy en día que saber escudriñar cuando esos penignas vienen a nuestra vida. Porque Dios no nos va a dejar en vergüenza. Dios no permite que una vergüenza determine nuestra identidad. No toda voz que habla a nuestro proceso tiene autoridad para definir nuestra identidad. Pero hay una verdad más que quiero compartir contigo: que todo proceso no significa abandono. Todo proceso que está en la olla no significa que Dios se olvidó. Dice la palabra que Penina subía y año tras año. Imagínense eso. Usted debe venir, como le decía ahorita, todos los domingos, y en tu casa el esposo o la esposa decirte: va para allá a perder tu tiempo. Solo porque Dios no ha entregado su gracia y su poder en el tiempo justo. Solo porque Dios no se ha manifestado en su soberanía. Pero tú y yo no estamos mirando la vergüenza. Tú y yo no estamos mirando el proceso. Le estamos siendo fiel a Él, no por lo que Él va a dar, sino por quien Él es en nuestra vida. Si yo fuera usted, diera un fuerte aplauso. Aleluya. Y en esos momentos nosotros tenemos que darnos cuenta que hacer nuestra parte. Ok, ha pasado el tiempo, han pasado circunstancias, estoy sufriendo, tengo marca de guerra, me están hiriendo. Padre, mi alma está afligida, pero ya tú y yo hicimos lo necesario. Ya nosotros estamos subiendo a adorar al Señor. Ya nosotros estamos haciendo sacrificio. Dice que muchas veces nosotros no nos importa lo que pase terrenalmente. Dice que a causa de la esterilidad de Ana, el Cana la amaba en una doble porción, o sea, la amaba más que Penina. Pero a mí no me importa lo que me dé el mundo. Yo lo que quiero es lo que Cristo puede entregarme a mi vida. Yo no me importa lo que otra gente tiene. No me importa si otra gente tiene doble porción. No me importa si otra gente tiene más que yo. Lo que yo sé que mi vergüenza no determinará mi destino. Aleluya.
Porque dice en 1 Samuel 1:11, y él hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si te digna, mire la actitud correcta de Ana. Ana no le dijo: necesito que me haga el milagro ahora, necesito que me pague la oración que te hice. No le dijo: necesito que te manifieste ahora mismo. Le dijo en su soberanía: si te digna mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvides de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo le dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. La oración que le lleva a Ana delante del Señor es que si algún día Él se place, aleluya, que sea Él, que si algún día Él le va a entregar algo, que sea Él. Si algún día Dios se acuerda, yo sé que Dios se va a acordar de muchos que están aquí. Yo sé que hay muchas peticiones que están ahí y el Señor la tiene en el libro de la justicia. El libro que Él dice: está asistiendo a la iglesia, está bien con el prójimo, me está adorando, tiene tiempo de intercesión, tiene tiempo de adoración. Vamos a mandarle una bendición. Pero tienen que haber un corazón desinteresado. Lenzi, que haya hecho todo lo necesario y que sea Él en su soberanía que haga. Muchas veces nosotros queremos que las cosas funcionen de manera rápida. Dice el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5. Y si alguno de ustedes está falto de sabiduría, que se la pida a Dios, y quien da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. A veces nosotros no sabemos cómo quitarnos la vergüenza de nuestra vida. Pero la palabra me dice que en el libro de Santiago lo que yo tengo que hacer es decirle: Señor, ¿cómo me quito la vergüenza? ¿Cómo te conquisto? ¿Cómo te muevo del trono? ¿Cómo busco que tu presencia venga a mi vida? ¿Cómo tú te puedes manifestar sobre esta situación? Si alguno está a falta de sabiduría, pídala. Muchas veces estamos pasando situaciones, pero no es porque Dios no quiere responder. Dice la palabra que a veces no tenemos porque no sabemos pedir. Entonces, si no sabemos pedir y tenemos el trono para pedir, ¿qué es lo correcto? Que le digamos al Señor: dame dirección. ¿Cómo lo hago? Aleluya. Dice Romanos capítulo 5 versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, carácter aprobado. Y el carácter aprobado, esperanza. A veces lo que hay que tener en el medio de la vergüenza, un poco de paciencia. A veces lo que hay que tener en el medio del proceso, un poco de esperanza. Lo que hay que tener a veces, un poco gozarse en la tribulación. Aleluya. Yo he rebajado una librita en estos días con esos sudores que me dan ahí. Yo me estoy gozando del proceso, porque yo sé que yo estoy preparando, el Señor me está preparando un gran testimonio que va a transformar vida. Aleluya. Y la pieza que llegue. Gloria a Dios. Una otra verdad que quisiera regalarles rápido. Voy avanzando, quedan solo unos pocos minutos. Hay que aprender a que cuando estamos en vergüenza, hay que llevar nuestro dolor delante de la presencia de Dios. No se ponga con su sabiduría, no se ponga con su caco, no se ponga rosa con sus propios recursos. No se ponga de que no, que yo puedo con esto. Esto no es más grande que yo. No. Llévalo delante de la presencia de Dios. Eso fue lo que hizo Ana. Dice la palabra en el 1 Samuel 1:10. Y ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. La palabra dice: muy angustiada oraba el Señor. Ana no fue donde el Señor cuando todo estaba resuelto. Ana no fue donde el Señor cuando ya el panorama podía ir a orar. Ana oró cuando estaba angustiada. Aquí no se vale decir que tengo la cabeza turbada, que no lo puedo hacer ahora. No. Cuando estamos siendo avergonzados, hay que ir delante de la presencia de Dios. ¿Cómo fue que lo hizo Ana? Ana llegó a la casa del Señor profundamente herida. Su condición no había cambiado. La provocación continuaba y su corazón estaba lleno de angustia.
Y aunque estaba rodeada de personas, solo Ana podía ir delante de la presencia de Dios a presentarle su angustia. En medio de sus lágrimas, en medio de su pregunta, en medio de su necesidad, ella no escondió lo que sentía ni trató de aparentar fortaleza. Lo llevó delante de Dios, la verdad que estaba ocurriendo en su interior. A veces decimos, no, Dios sabe y conoce nuestras necesidades. Pero la realidad es que Dios quiere que tú abras tu boca y que tú le digas, Padre, ayúdame. Señor, no puedo. Sin ti no puedo seguir avanzando. Es muy lastimoso ver cómo dice, muy angustiada oraba el Señor. Yo no sé si usted ha estado en la paciencia del desesperado. ¿Conocen esa paciencia? No existe, porque es una falsa paciencia. El que está desesperado, está sentado, pero su corazón, su cuerpo se está moviendo a 2 millones de velocidad por dentro. Y usted lo ve de que esperando tranquilo, pero no está esperando nada. Está tratando de moverlo con la mente, que las cosas sucedan. Y a veces nosotros estamos en medio de ese proceso de vergüenza, en el medio del desierto, siendo atribulados. Y nosotros le decimos, Señor, pero ¿y cuándo tú lo vas a hacer? Pero estamos tratando de inventar con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, con nuestro propio conocimiento de resolver las cosas. Estamos en la paciencia del desesperado. Y la realidad es que nosotros tenemos que aprender a llevar nuestras situaciones delante del Señor. Por eso la palabra dice en el libro de Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que aún tú no conoces. Es decir, que lo que estás pasando es muy probable que el Señor lo pueda resolver. Que la vergüenza que hoy está viviendo, que el proceso que hoy tiene, que la escasez que hoy tiene, es muy probable que llevándola delante de la presencia del Señor, Él la termine. Su palabra dice que Él va a ser más allá de lo que tu capacidad humana puede entender. Dice, clama a mí, yo te enseñaré cosas que aún tú no conoces. Es decir, que Dios va a hacer cosas en mi vida que yo no he identificado, que tal vez vienen de lazos generacionales, que tal vez vienen de familia, que tal vez vienen de trabajo hecho. Y el Señor me va a librar de eso. Aleluya. Pero hay algo más que quiero compartir contigo y ya con esto termino. Aleluya. Pastora, tenemos que hacer una campaña. Tenemos que hacer un día, tenemos que venir a las 12 para irnos a las 5. Aleluya, Padre amado. Algo que tú necesitas entender en tu proceso de vergüenza es que la presencia de Dios no cambia nuestro interior. La presencia de Dios cambia nuestro interior. ¿Por qué te lo digo? Jacob, escucha esto. Dice que cuando Ana había orado y ya le había presentado su aflicción delante del Señor, dice que Ana se paró y comió. Aleluya. A veces nosotros estamos siendo avergonzados y nos quedamos siendo víctimas del proceso. ¿Y por qué ella dice eso de mí? ¿Y por qué dice eso de mí? ¿Y por qué eso viene en contra de mí? No. Ya yo le oré al Señor. Ya yo le presenté que necesitaba a Samuel. Ya yo le presenté que el muchacho, que soy estéril. Ya necesito que me quite esta vergüenza. Ya lloré. Voy a seguir con mi vida ya. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a eso. Dice la palabra en 1 Samuel 1:18. Halle su sierva gracia delante de sus ojos. Y le dijo ella, entonces la mujer se fue de camino, comió y ya no estuvo triste en su semblante. Aleluya. Dice, ya no estuvo triste en su semblante. Ana no le había cambiado la situación. Seguía siendo avergonzada por Penina. Seguía siendo estéril, pero ya delante de la presencia de Dios ya ella había hecho todo lo necesario. Hay que aprender a descansar, hay que aprender a tener dependencia de Él, hay que aprender a vivir en paz, hay que aprender a saber que tú hiciste lo correcto delante de Dios. Pueden ir pasando los adoradores. Y cuando nosotros hacemos lo correcto, muchas veces nosotros nos vamos a dar cuenta lo que dice la palabra en el libro de Salmos, capítulo 55, que dice, echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Si ya tú fuiste delante del Señor, Pastor Pedro, ya eso no es cuestión mía. Arréglense con ustedes, con Dios. La gracia que yo porto no es para estar contendiendo.
Los procesos de mi vida, yo lo enfrento delante de Dios. Yo no lo enfrento ni en un estado de WhatsApp, ni lo enfrento llamando gente, ni nada de eso. Es delante de la presencia de Dios. Dice el Salmo: echa sobre él, Señor, tu carga, y él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Ese justo eres tú. Ese justo soy yo. Ese justo es todo aquello que nos ponemos en la brecha. Póngase sobre sus pies.